vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la Biblia, porque no hay como leer la Biblia. Vamos al libro de Daniel, vamos para allá, Daniel 9, perfecto, 24, Daniel 9, 24. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Perfecto. Daniel 9, 24. Quiero que todos lo tengan. Y vamos a anotar ahorita, yo les voy a decir. Vamos a leerlo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu Kadosh ciudad, o sea, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Kadosh, al Santo de los Santos. Lo voy a leer así. Luego el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, ¿sí? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, estas ministraciones ya están en este mismo canal. Cuando recibieron la orden de Ciro el de Persia, fíjate, en aquel entonces, lo que ahora es Irán, para reedificar Jerusalén. Ahora, anoten esto. Después de 70, ¿sí? Porque dice aquí, 70 semanas, ¿sí? Primero, ¿de acuerdo? Subrayo donde dice, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Y después dice en el 25, 60, 62 semanas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora fueron Shemitot, años sabáticos, es a lo que se refiere aquí, la bendita palabra del rey. Ahora, aquí dice que el Mesías, Yahshua, sería cortado, ¿sí? Pero Él dio su vida, recuerden que Él dio su vida por nosotros. Ahora, mucha atención lo que voy a decir, si quieren ir anotando las ideas. Muy bien. Cuando dice aquí, a ver, permítame leer un poquito más. El 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, atención a lo que voy a ministrar, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, o sea, el Bet Hamikdash, el templo. Y su fin será con inundación hasta el fin de las guerras, durarán las devastaciones. Muy atentos. Yo pienso que sería bueno que pusieras una hoja o un post-it, no sé cómo, algo que vaya a quedar ahí en tu Biblia, porque si no se te va a olvidar. ¿Sí? Bueno, el Mesías sería cortado, es un decir. Bueno, cuando dice un pueblo, dice, y después de 62 semanas se quitará la vida del Mesías, no por sí, y el pueblo, ahí ponle, el pueblo romano, anótalo, por favor, romano, y el pueblo de un príncipe. ¿Cuál príncipe? Tito. El pueblo romano y el príncipe que ha de venir, Tito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que voy a cambiar de lentes mejor aquí. Bueno, ¿sí? ¿De acuerdo? Tito destruirá la ciudad, Jerusalén, y el templo. ¿De acuerdo? Y esto sucedió en el año 70 después de Yahshua HaMashiach. Y estaban por celebrar Pesaj. Anótalo. ¿Sí? Ahora, fíjense muy bien cómo dice al siguiente. Bueno, entonces ya sabemos, pueblo romano, de un príncipe, Tito, que ha de venir, destruirá la ciudad, Jerusalén y el templo. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra. ¿Cuál guerra? Anota esto, la primera rebelión judía. 66 años después de Yahshua. ¿Sí? Y entonces continuaría toda la desolación. Por favor, anoten todo esto, es muy importante porque la mayoría de las personas creen que se va a levantar un tercer templo. ¿Tú crees que como está la situación se va a levantar un tercer templo? ¿Y las vacas rojas? ¿Qué pasó con ellas? No me estoy burlando, no, es que Yahshua ya pagó el precio.
y han hecho menos a Yahshua. Y aquí las consecuencias. Entonces, a ver, vuelvo a repetir. Pueblo romano, príncipe del pueblo, Tito. Destruirá la ciudad de Jerusalén. El santuario es el templo. Y cuando dice aquí, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones, años 66 al 74, después de Yahshua HaMashiach, fue la primera rebelión judía. Ahora, vamos a Jeremías 29, y ahorita vamos a entender más cosas, vamos a hacer un repaso para que se le pueda entender mejor, ¿sí? Jeremías 29, verso 11. Búsquenlo, por favor, amados Sajín. Quiero que todos lo tengan, por favor, es muy importante. Jeremías 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh. Pensamientos de paz, shalom, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, aquí dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso está en Deuteronomio, eso es la Torá 4:29. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita con todo lo que está sucediendo? Hasta que el pueblo, ahorita se va a complicar todo, muy feo, muy feo. Hay muchos expertos en cosas militares y eso que están subiendo videos muy buenos. Claro, pero ellos no conocen Torah, ¿sí? Y no conocen a Yahshua, y entonces no saben ni por dónde va la cosa. Están haciendo un trabajo excelente narrando cómo está ahorita la guerra, pero no saben cómo va a seguir esto. Ellos disciernen que se va a poner muy feo. No, eso se va a poner horroroso, así tal cual. Entonces, ya vimos aquí que si le buscamos, el Eterno nos da paz y esparcería a los enemigos. Pero mira, están ahorita en pleno Shabbat tomando cerveza varios, ahí en Tel Aviv, emborrachándose y festejando y etcétera. En pleno Shabbat, ¿cómo es posible eso? Ahora vamos a Hechos 3, verso 15. Vamos para allá. Hechos 3, verso 15. Hechos 3, verso 15. ¿Sí? Y aquí está hablando Pedro y Juan con los fariseos de aquel tiempo, igual es ahora, y está peor todavía. Y matáis al autor de la vida, a quien Elohim ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aleluya, bendito es el abacados. Amén. Bueno, ahora, mucha atención lo que voy a seguir ministrando. Miren, en el 2020 empezó la semana 70, ¿de acuerdo? Ahora, tú dirás, ¿cómo es que hacemos la cuenta? Pero vamos a hacer un repaso de Mateo 24. En Mateo 24, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de gozo y paz, en Mateo 24, Yahshua está narrando todo lo que es la tribulación y demás, pero es que el eterno Yahshua está poniendo en contexto dos situaciones o dos tiempos muy diferentes. Primero, le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Eso está en el verso 3, y él estaba sentado en el monte de los olivos. ¿Sí? Fíjense muy bien dónde está. A ver, vamos a leerlo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, y cosa curiosa, no cosa curiosa, sino que en el monte de los olivos, él dio su vida por nosotros. Las piedras se partieron y corrió la sangre hacia el propiciatorio del arca de la alianza. Ahí mismo es sepultado por José de Arimatea, ya lo conocemos el texto bíblico, y ahí mismo asciende a los cielos. Bueno, y en el mismo lugar donde él profetizó todo esto, estaba la 10ª legión romana. Atención, ahí en el monte de los olivos, esperando entrar y destruir Jerusalén y el templo. Ojo con eso, hermanos. ¿Verdad? Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo,
dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y entonces él empieza a ministrar que habrá guerras, rumores de guerras y falsos Mashiach, habrá terremotos y hambres y demás. Y donde dice aquí, el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, Kadosh, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál abominación? Los estandartes romanos, las águilas y todos los estandartes que tenían estos perversos. A eso se refiere. No se está refiriendo a esta época o a la que viene dentro de poquito. No, esta profecía se cumplió hace 2000 años. Daniel profetizó, y tú lo acabas de anotar y no es un invento mío, la destrucción del templo por los romanos. Entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y ahí sigue, mas hay de las que estén en cinta y de las que estén de aquí en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido, y aquí el Eterno empieza a hablar de lo que viene. Une lo que fue la destrucción del templo, que fue una tragedia, y de la ciudad de Jerusalén, con lo que ya viene. Ahora vamos a ver esto con mucha lupa. Yo tengo todo el tiempo, no sé ustedes, pero yo tengo todo el tiempo para seguirles platicando, ministrando todo esto. Entonces, Mateo 24, el contexto de lo que habla Yahshua Mashiach es sobre la destrucción del templo, pueblo romano, Tito, águilas, los estandartes romanos y de la persecución que hubo. De la destrucción entonces del templo de Jerusalén. Ahora, y de ahí entonces fueron exiliados todos los hermanos judíos de aquel tiempo por todo el mundo, y después se instalaban en un país, en otro, y eran expulsados de aquí y de allá, y todo eso está profetizado en la Torah. No dice la expulsión de los judíos 1492 de España, pero también se incluye. Todo profetizado por no cumplir la Torah. Y entonces, si se clama al Eterno, arrepentidos, Elohim salva. Ya lo acabamos de leer ahorita. Ahora, permítame avanzar un poquito más. En Mateo 24, en Mateo 24, en el verso 32, búsquenlo, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, entendemos, permítame ir de aquí para allá para darles más información. En el año 70, después de Yahshua, destruido el templo de Jerusalén, había 4 legiones romanas. ¿Sí? 1 millón de judíos, según Flavio Josefo, pereció en esa toma de Jerusalén y de destrucción del templo. El papá de Tito era Vespasiano, pero antes Nerón le había encargado a Vespasiano que sofocara esa zona, es decir, Israel en pocas palabras, Jerusalén sobre todo. Pero Vespasiano no pudo, después vino Tito. Ahora, hubo en esa época, hermanos, porque está en los profetas, en Jeremías, ¿sí? Y él fue el del primer templo, pero aquí estamos hablando del segundo templo. Pero recuerden que los profetas profetizaron para su tiempo y para después. En el tiempo de Nabucodonosor hubo un asedio también. Bueno, hubo hasta canibalismo. Las madres se comían a sus hijos. Eso está en la Biblia.
tanto en el primer templo como la destrucción del segundo templo, porque también eso fue un asedio. Anoten esto, 80,000 soldados romanos contra Jerusalén y el templo, lógico. Ahora, la legión 10ª estaba en el Monte de los Olivos, y ya hemos dicho que el 10 es prueba. Y si en ese momento todos los que estaban ahí se hubieran arrepentido, hubieran roto su idolatría, se hubiera sacado la idolatría del templo, yo estoy seguro, porque el primer atributo de Yahweh es el amor, hubiera esparcido a los romanos. Si no, esparció 185,000 sirios. Aquí estamos hablando de 80,000 soldados. Y en aquel tiempo fueron 185,000. ¿Te das cuenta? Pero el pueblo no se arrepintió. Se robaban el pan unos a otros. Hubo un asedio terrible. No se permitía ni la entrada de agua, ni de alimentos, ni nada. Algunas personas, según algunos escritores y aparte de Flavio Josefo, trataban de salir para conseguir plantas y comer plantas. Pero eran descubiertos por los romanos y en ese momento los crucificaban. Aquel que necesitaba comer algo. Llegan los romanos con lanzallamas, catapultas, torres, arietes, y entonces destruyen el segundo templo y Jerusalén. Derribaron las murallas. Todo esto lo narra Flavio Josefo. Yahshua HaMashiach advirtió, atención lo que voy a decir, despiértense todos, mucha atención, atención, atención. Yahshua HaMashiach advirtió a sus discípulos en Mateo 24 que ellos huyeran, que escaparan de esa bestia. Ahora yo estoy dando el aviso, como hijo del Eterno, que se arrepienta el pueblo para escapar de esta bestia. Pero lógico que no se van a arrepentir porque está profetizado. Yo no soy el Eterno, ¿verdad? Ni soy el gran profeta, pero eso lo he venido advirtiendo. En los últimos días, por eso el Eterno me mandó a llamar a los hermanos judíos de Sefarad. Y entonces dice Yahshua en la Biblia, mira que estoy a la puerta y toco. Llamo, y el que abre la puerta entraré y sanaré con él. Es lo mismo, hermanos, ahora. Quiero que sepas que Israel, aunque a muchos no les guste cómo predico, pero yo predico la Biblia, no puedo predicar mentiras, va a ser asediada. Ahora, lee Apocalipsis, ya lo estudiamos, hay 2 cursos de Apocalipsis y hay muchos otros temas que he dado. Entonces, en Mateo 24, vamos allá, por favor, Mateo 24, dice, por tanto, el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la unción desoladora de que habló el profeta Daniel no habló de un tercer templo, habló de hace 2000 años. Sí, el que le entienda, fíjate muy bien cómo dice, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, o sea, huir. Entonces Yahshua HaMashiach le dijo a sus discípulos, ustedes tienen que escapar cuando vean eso. Claramente hay cosas que no están escritas en la Biblia, porque eso lo dice Juan, no yo, el profeta, el apóstol Juan. Dice, y si narráramos todo lo que Yahshua hizo, no, ¿sí o no? Bueno, entonces seguro Él les advirtió, cuando veáis la abominación desoladora, les tuvo que explicar qué era. No los pudo dejar así porque Yahshua es perfecto. Les dijo, miren, aquí hay romanos, aquí, allá, los impuestos están ahogando al pueblo, etcétera, etcétera, es un decir. Cuando vean que estos llegan, huyan. Él, claro que se los advirtió, aquí está. Entonces, aquel que, a ver, voy a explicar. Cuando ya vino el asedio total, aquel que quería escapar,
era crucificado. Y hubo miles de crucifixiones cuando en el asedio querían escapar. Pero los discípulos de Yahshua, atención, hubo una oportunidad. ¿Has leído en la Biblia que dice que donde Elohim abre, nadie cierra? Y donde Él cierra, nadie abre. Ahorita vamos para Lucas 19. Permítame ver primero esto de Lucas 19. Es que a mí me apasiona en el sentido santo de contarles todo esto. ¿Sí? Muy bien. Yahshua lloró. Lucas 19, verso 42. Diciendo, miren qué bonito, el 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, lógico de Jerusalén, al verla lloró sobre ella. Es increíble. Todos los que creemos en Yahshua estamos llorando. Yo apenas lloraba en el último Shabbat de Sukkot por muchas cosas, por las revelaciones y demás, pero también porque quisiéramos zarandear a los hermanos, todos, la casa de Judá, casa de Israel, ahorita allá. Se le entiende, tienes que arrepentirte, su nombre es Yahweh, pronúncialo, no digas Hashem, el Mesías es Yahshua. Pero no, hay encubierto los ojos porque ellos echaron una maldición sobre sus vidas y sobre sus hijos. Le dijeron a Pilato que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A ver, vamos a ver. 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Yahshua, lógico, al verla lloró sobre ella. 42. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Subrayen eso. ¿Por qué está encubierto? Por el pecado. No hay otra. Cuando alguien peca, yo he dicho que el diablo lo agarra y lo hace pedazos, porque el Eterno permite un velo y ya no vuelve a ver. Eso está profetizado, está en Isaías, para que con sus ojos no vean, sus oídos no oigan y no entiendan y se pierdan. Y está hablando a nivel general. 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, ponle ahí pueblo romano, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. No está hablando de esta época, está hablando Yahshua del año 70 después de él. 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, porque fue una masacre dentro de las murallas. Eran 3 murallas, ahorita los explico. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, hermanos! Y lo mismo es ahora. Ahorita el ejército de Israel está teniendo muchos aciertos y demás, pero se tienen que cumplir las profecías. No es que yo sea anti-israelita, no, al contrario. Decía yo que hubo miles de crucificados. Ahora, pongan mucha atención y anoten. En el año 69, fíjense muy bien, solamente un año antes de la destrucción de Jerusalén y el templo, en el año 69, después de Yahshua HaMashiach, lo voy a decir así, los judíos casi aniquilan a los romanos. Eran celosos. Bueno, desgraciadamente, porque ya habían empezado las revueltas. Recuerda, en el año 66, que es lo que está hablando Daniel, ¿sí? Hasta a la final de la guerra durarán las devastaciones, es la guerra judía. En el año 66, después de Yahshua HaMashiach, empezaron las revueltas y terminaron, pues por así decirlo, lo terminaron los romanos en el año 74. Pero en el año 69, después de Yahshua HaMashiach, los judíos casi aniquilan a los romanos. Entonces Nerón encarga a Vespasiano, Vespasiano no pudo, manda a Vespasiano a Tito, ¿sí? Ya era Vespasiano emperador,
Tito, y entonces él cumple la profecía, sin saber nada. En 3 semanas, anoten esto, menos de un mes, cayeron 2 murallas. Y faltaba la tercera, que era una muy gruesa, pues la derribaron también. Y ya vimos que Yahshua HaMashiach estaba en el Monte de los Olivos cuando profetizó a sus discípulos y les advirtió que huyeran, que huyeran. Sí, la ciudad fue arrasada. Según Flavio Josefo, hay unas narraciones tremendas. Ahora vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos. Por favor, Marcos, este video tú no te lo puedes quedar para ti nada más. No, hermano, hermana, amigos, amigas, es para ponerlo en todos lados y orar por Israel. Yo todos los días oro por Israel, desde niño. Ahora con más razón. Marcos 13. Déjenme ver si estoy bien. Sí. A ver, vamos a Marcos, en el capítulo 13, y vamos a ver el verso 1 y 2. Y esto, miren, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, habla Yahshua, ahí se narra sobre lo mismo, por así decirlo. Marcos 13 es Mateo 24, por así decirlo. Saliendo Yahshua del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Es que Herodes el Grande había hecho una obra monumental. Era un templo precioso. Yahshua, en el verso 2, Yahshua respondiendo dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y entonces ahí está en el verso 3. Y empieza a profetizar Yahshua. Y dinos qué señales, etc. Y está lo mismo de Mateo 24. Entonces eso es la misma narrativa, por así decirlo. Ahora, una cosa es el año 70 después de Yahshua y otra cosa es la segunda venida de Yahshua. Él dice, habrá guerras, rumores de guerras, desde la época de Yahshua, nuestro Señor, nuestro gran Adón, nuestro gran amor. Aquí ha habido unas guerras terribles, pero las peores, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ha habido cantidad de catástrofes naturales. Ahorita mismo estuvimos orando por los hermanos y les mandé un audio a todos los hermanos de Florida, de Miami. Y todos los hermanos hemos estado orando por todos los hermanos de Acapulco, Michoacán, Colima, etc. Sí, no me he olvidado, aleluya. Bueno, entonces ahora hay un caos por todos lados. La gente no quiere nada de Yahshua. Recuerda muy bien, no te vayas a confundir, hermano, hermana, amigo, amiga que estás aprendiendo con nosotros. No hay un tercer templo que se llame templo de Dios. Si se llegara a levantar un templo, sería un templo de Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Hasta que venga Yahshua, es el templo que está descrito en Ezequiel capítulo 40 en adelante. Hasta que venga Yahshua. Lo demás será, pero no se refiere a la abominación desoladora de algo que vaya a pasar. El mismo templo sería desolación si se levanta un templo después de que pase esto, que no va a pasar. Aclaro. Entonces Tito llega con todos sus soldados y dio instrucción de que el templo no fuera tocado. Y eso está administrado, escrito por Flavio Josefo, y entonces un soldado lanza una antorcha al templo, dentro del templo, y empieza el incendio. Y después una locura, todos empezaron a atacar el templo. Pero la orden era de no destruir el templo, porque era obra de Herodes y había invertido no sé cuántos millones de dólares de los de ahora, no fue cualquier cosa. Todo llegaba desde Roma, las piedras de cantera y todo eso desde Roma hacia Judea. Bueno, hacia Judea. Y se acaba. Ahora, pongan mucha atención. De los primeros mesiánicos, un poquitito después de la muerte y resurrección de nuestro gran Señor Yahshua HaMashiach, hubo muchos que acabaron como mártires.
Pero aquí el Eterno estaba profetizando en Mateo 24 que muchos, no solamente de los apóstoles, sino otras almas que estuvieran oyendo ahí, que se fueran pasando la voz, que cuando vieran la abominación desoladora, los estandartes y las águilas de los romanos, ellos huyeran. Entonces los primeros mesiánicos de esa época, del año 70, entendieron y escaparon. La historia marca que Cestio Galo tenía sitiada Jerusalén, pero abandonó esa encomienda, la abandonó pues por órdenes superiores, la abandonó. Pues ya estaba sitiada la ciudad de Jerusalén por Cestio Galo, y abandonó. Y cuando abandona todo y se marchan los soldados romanos, ahí abrió la puerta a Yahshua, por así decirlo. Y entonces salieron todos corriendo hacia Perea, al otro lado del río Jordán. Y entonces se cumplió lo que dijo Yahshua: no vuelvas, sal rápido, no voltees, sal. Ahora es lo mismo en lo espiritual y más. No voltees hacia atrás, el diablo te agarra y te hace pedazos y pecas. No, yo te deseo bendición. Por eso te estoy compartiendo todo esto. Entonces, decía yo que escaparon a Perea, ¿sí?, al otro lado del Jordán, y empezaron a predicar las palabras de Yahshua y hasta el fin del mundo. Es decir, con los años, pues. Ahora, las madres, una vez que llega Tito y encierra a todos, con ese asedio, las madres se comían a sus hijos. Eso ya está dicho, o sea, está profetizado en la Biblia. El valle de Josafat, lleno de crucificados. Eran litros y litros de sangre que corrían por todo el templo y por toda la ciudad. ¿Te imaginas 1 millón masacrados a espada? Y recuerden esto, hasta los cimientos fue arrasado el templo. El cótel, ya lo había explicado, no es parte del templo. Es parte de lo que era la fortaleza Antonia, a un lado del templo. Y ya todo esto está explicado en los temas de Pesach, donde juzgaron a Yahshua injustamente, ¿sí? Y entonces no quedó piedra sobre piedra como lo profetizó nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. ¿Qué te estoy tratando de decir con eso? Porque esto es verdad, aquí lo dice Yahshua. Escapen, escapa de la bestia. ¿Hay una forma de escapar de la bestia? Sí, estando en él, en Yahshua, bajo el talí de Yahshua. Por eso yo le he dicho a la Keilah local y a la Keilah mundial ahora, y ya lo he dicho siempre, que todo aquel que permanezca bajo el talí de Yahshua, pero bien, nada de chismes, divisiones y cosas, es nada, será librado de esta bestia. Bueno, en el año 1948, el 14 de mayo, fue la fundación del Estado de Israel. Y dice Yahshua en Mateo 24, verso 32, que de esta generación no pasará. Entonces la generación, según el Salmo 80, la edad va de 70 a 80 años. Y entonces en el año 2018 se cumplieron 70 años y corriendo la cuenta. Por todo lo que hemos visto y vivido, la semana 70 empezó en el año 2020. Con cuentas exactas. Ahora, permítame ver otra vez, vamos allá para el profeta Daniel 9. No sé si ya anotaste algo en tu Biblia, porque sí, anótalo en tus apuntes, pero después ponle aquí unas notas. Si tienes poco espacio, yo lo que antes, a veces hago, miren, por ejemplo, ahorita mi Biblia tiene un post-it aquí con amarillo, no sé si me doy a entender, ¿sí? Porque si no se olvida, se va y después reemplázalo por otro porque el pegamento se va. Bueno, entonces, en el año 2025, miren que nos falta.
Ya se acabó Sukkot. El 13 de marzo del 2025, en la fiesta de Purim, será una luna de sangre. Anótenlo, 13 de marzo 2025 será en la mera fiesta de Purim. El 7 de septiembre del año 2025, otra luna de sangre. El 3 de marzo del año 2026, en la fiesta de Purim se vuelve a repetir otra luna de sangre. ¿Qué te parece? No esperes a que salga un hombre como el antimashiach, el anticristo, aunque puede suceder, pero las cosas a veces no están. Me refiero a que cuando dice Yahshua, vine yo en el nombre de mi Padre y no me recibís, vendrá otro en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Bueno, entonces hay que seguir esperando. Y Pablo dice que nuestra reunión con él no será hasta que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Pero realmente todo vemos espiritualmente, el espíritu del antimashiach ya está aquí. Yo no estoy contradiciendo las palabras de Yahshua. Ahora, el 23 de septiembre, hace un par de días, el 23 de septiembre, anótenlo, de este año 2024, en Siria, lo mencioné la última vez, ya hay reunidos yihadistas, o sea, de la yihad islámica, talibanes, el islam radical, como se dicen ellos, ¿verdad? Los hermanos musulmanes, etcétera, etcétera. Rusia entrenando a soldados de Hezbollah. Escuchaste bien. Soldados rusos entrenando a soldados de Hezbollah. Y sobre eso hay muchos videos. ¿Qué es lo que yo siento en el espíritu que va a venir? Con todas las señales que va a ir sucediendo, porque recuerden que el día miércoles, que es 2 de octubre, vamos a estar aquí a las 12 del día, primeramente el Eterno, transmitiendo el eclipse solar anular. Y es una señal terrible, tremenda, yo diría terrible. Ahora vamos a Apocalipsis 12. ¿Recuerdan las primeras diapositivas que vimos? Que nos puso nuestro amado Roy Luis Cervantes. Entonces, a ver, vamos a Apocalipsis 12. Vimos como Mijael, como si le diera una patada al cometa Diablo, que representa también al diablo, ¿no? Al dragón. Pero el Eterno permitió que haya así varias señales. Y entonces vemos aquí como dice en Daniel 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, Mijael y sus ángeles lucharon contra el dragón, Yahshua Mashiach le reprenda, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya el lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mundo entero está ahorita ciego. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, vamos a ir por favor al verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Que había dado a luz al hijo varón. O sea, a Yahshua. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Recuerda, Yahshua, Yahweh, siempre se compara con un águila, porque la águila es el ave que más alto vuela y lleva los polluelos arriba. ¿Sí? Y luego dice aquí, voy a leer el 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces una cosa fue el ataque del 7 de octubre, y después recuerda el ataque, después del cometa Nishimura, y después el ataque de Irán con 300 drones y misiles. Y lo que ha sucedido desde entonces, Hezbollah no ha dejado de lanzar cohetes. Y entonces dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué es eso? Todos los islámicos entrando de lleno, el 7 de octubre va a ser así. Y todos los islámicos entrando a Israel y arrasando con todo. Mira que me trago la saliva para mencionar esto. Pero es que aquí está. Pero el Eterno va a permitir que haya un terremoto y que se abra la tierra, porque esa falla geológica llega hasta el África y se trague a todos estos. Ahora, y la serpiente arrojó de su boca, 15, tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Qué tremendas visiones, impresionantes de Yohanan. Pero recuerda que todo esto se lo dictó Yahshua, Hamashiach, al ángel, al Malach, para que se lo diera a Juan. Eso está en Apocalipsis 1. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua. Pues quiere ser librado porque después volteará. Ahorita todo es Israel, Israel, bombardeos, Israel, Israel, Israel. Llegará un momento en que entren todos estos perversos, la tierra abrirá su boca por un terremoto, se los tragará y después se llena de ira el dragón, que es Hasatán, el adversario, Yahshua Mashiach lo reprenda, pero tiene que tener sus soldados. Ahí están. Y entonces volteará. Y por eso hay Hezbollah ya en varios países. Pero no más Hezbollah, el Islam radical en España, Alemania, Italia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo los echan? ¿Cómo les dicen? Ya no aquí. Tenemos que entender eso. El dragón va a perseguir a la mujer, pero Yahshua la va a esconder. ¿Te das cuenta? Pero va a haber mucha muerte. Va a haber mucha muerte, ¿sí? Ahorita ya hay tanques de guerra de Israel desplegados en la frontera con Líbano para entrar por tierra. Pero ahí es más difícil que Gaza porque ahí hay mucha montaña. Si quieran seguir, Irán ya tiene reclutados 50,000 combatientes. Irán, ¿sí? Y ellos, ya lo dije, van a intentar y lo van a lograr porque aquí está en la Biblia. No te imagines otra cosa, hermano, hermana, amigo, amigo. Van a entrar, van a cruzar hacia Israel. Ahora, en las diapositivas que presentamos, atención porque todavía no termino y quiero decirles algo muy importante, mucha atención. Vamos a Mateo 24, verso 40. Mateo 24, verso 40. Mateo 24, verso 40. Yahshua está diciendo, tengan cuidado porque vengo pronto. Fíjate muy bien cómo dice en el 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que en un momento de juicio. ¿Sí? Ahorita voy a explicar. 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no puedo hablar ciertas cosas, ya te imaginas que, hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida, no es el Natsal, la venida del Hijo del Hombre. 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Ojo con lo que voy a ministrar, hermanos, hermanas, amigos, amigas. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Y ahí sigue narrando Yahshua. Ahora, mucha atención. A ver, vamos a armar ciertas cosas. Recuerda que en las diapositivas vimos la copa, que representa la copa de la ira. Las copas de la ira. Y vimos el cuervo, que representa las aves de rapiña. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aquí vemos que uno será tomado y el otro será dejado. No es el Natsal, no es el arrebato como lo conociste. Lo correcto es Natsal. Y hay que guardar, creer en Yahshua y obedecerle, guardar Torah para poder ser dignos, que no somos dignos, pues, de ser llevados. Pero no se refiere aquí al Natsal. Porque no se refiere a eso. Bueno, el tiempo ya es muy corto, hasta Shuvas, arrepentimiento. Ahora, ¿cómo sabemos que es el tiempo final? Porque el mismo Pedro lo dice, que antes, vamos a segunda de Pedro para que lo vean, segunda de Pedro, que antes fue por agua y ahora será por fuego, el juicio. Es decir, toda la guerra que va a haber antes de que venga Yahshua, Armagedón. Esa es la guerra de Armagedón, no esta, la que está sucediendo ahora, no. En segunda de Pedro, capítulo 3, y el verso 5, eso ya está explicado en una administración. Sí, segunda de Pedro 3, 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Yahweh los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio, subraya, y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a ver cómo es esto. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día, bueno, y sigue ministrando, no quiero seguir la lectura para que yo te explique algo. Miren, van a ser las bombas nucleares como tal y demás. Bueno, entonces, a ver, vimos que en la época cuando estaba Galo ahí rodeando la ciudad, él se fue. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver Lucas 21, vamos para allá, Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Aquí nos está diciendo en el 34 que no pequemos, que no hagamos esto, y que velemos. Y miren cómo dice el 36. Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya, de escapar. Y eso también tú lo tienes en Apocalipsis, en 1 Tesalonicenses 1:10, porque Él vendrá por nosotros antes de la ira. ¿Por qué nos libra antes de la ira venidera? Bueno, en Apocalipsis 3:3 dice que Él vendrá como ladrón. Bueno, pero ¿cómo es eso de que Él no es un ladrón? No, ¿cómo es eso? Para los que no estén apercibidos, vendrá como ladrón. Eso ya lo mencioné en varios temas. Para los que no estén apercibidos, vendrá como ladrón. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Apocalipsis 16, pero quiero llegar a un punto clave, hermanos. 16, verso 15. 16, verso 15. ¿Ya lo tienen? Perfecto. He aquí yo vengo como ladrón. No dice que es un ladrón, él no es un ladrón. Muy dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, explico. Todo esto nació en el jardín del Edén. Desde el jardín del Edén, Adán no se avergonzaba en un principio de que estaba desnudo. Ni Eva tampoco, ni Java. Pero después por el pecado ya se avergonzaron y por eso se escondieron del Eterno. Pero ¿quién se va a esconder del Eterno? Se avergonzó Adán de que estaba desnudo y por eso el Eterno los viste después. Entonces, el ir creciendo en el conocimiento de Yahshua Mashiach y obedecer más su Torah, eso es ser vestidos de justicia. Eso es ser vestidos de justicia. Ahora vamos a Apocalipsis 3.
Ya está siendo filmado y grabado, y primeramente el Eterno estará en YouTube y en la página gozoypaz.mx para que tú veas y vayas viendo, analizando con calma. Apocalipsis 3, verso 5, Apocalipsis 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Pero mira cómo está diciendo desde el principio, aquí en el verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. O sea, sigue creciendo, no decreciendo. No a veces arriba y a veces abajo. Hay un video así. Y arrepiéntete, pues si no veláis, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, aquí está claro que Él vendrá, va a venir como ladrón para los que no estén apercibidos. Vemos cantidad de gente vestida. Dice aquí en el verso 5 que va a vestir a las personas, a las almas salvas. Vamos a Apocalipsis 7, en el verso 9. Y dice aquí 7:9 de Apocalipsis: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Vestidos. Eso quiere el Eterno, que estemos vestidos. Ahora, pongan mucha atención. En una forma análoga a lo ocurrido en los días de Noé, los individuos serán tomados, o sea, los individuos que serán tomados son los impíos, no los salvos. Los que perseveran hasta el final pueden ser salvos, pero los impíos que son tomados no es el Natsal, recuerden, son los impíos. Y Yahshua los va a tomar para juzgarlos. Anoten eso. Ahora vamos a Lucas 17, por favor. Lucas 17, ¿sí? Y en el verso 37. Y miren cómo dice el Eterno. A ver, cuando son tomados, no son tomados con todo y el cuerpo. Es tomada su alma para juicio. Y Yahshua deja el cuerpo. Muerto aquí. ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces vean cómo dice aquí, ¿sí? Bueno, el Eterno está diciendo en el verso 34, Lucas 17, verso 34, lo mismo de Mateo 24. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Todos los discípulos no entendieron, como nosotros no entendemos muchas cosas. 37. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Como diciendo, ¿qué es esto? Vean cómo dice el Eterno. Él les dijo: donde estuviere el cuerpo de los que fueron tomados, allí se juntarán también las águilas. Y por eso en estos últimos eclipses ha aparecido el cuervo. Ya viene eso. No tarda. Tal vez tal vez 2 años y medio, algo así. Sí se entendió, y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? ¿Cómo es esto? No entendemos. Él les dijo: donde estuviera el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? De los que fueron tomados, de los impíos. Ahí también se juntarán las águilas. Ahí se juntarán las águilas a comerse a estos impíos. ¿Te das cuenta cómo el Eterno nos ha llevado de la mano? Bendito es Yahshua Mashiach. Los que serán dejados, pues prácticamente en esa época son creyentes que van a recibir el privilegio de permanecer en la tierra para poder poblar corporalmente el reino de Yahshua en el milenio. Así permítame decirles esto, tal como los impíos fueron llevados, anótenlo, por medio del juicio en la época de Noé, y Noé fue dejado en la tierra, a eso se refiere esta parábola. ¿Sí? Así también los inicuos serán juzgados y eliminados
cuando Yahshua regrese. Pero es que esto sucede un poco antes. El que sea tomado alguien, los otros dejados, sucede un poco antes de que venga Yahshua por segunda vez. Repito, no es el Natsal. Los justos serán dejados para que sean los súbditos de Yahshua en el reino milenial. Entonces es claro, a ver, atención, es claro que en Mateo 24 y Lucas 17, lo que estamos leyendo, uno será tomado, otro será dejado. Es claro que la novia de Yahshua, el cuerpo de Mashiach, no está incluido aquí, no está incluida en estas declaraciones de Mateo 24, 40 y de Lucas 17, verso 34 en adelante. Yahshua aquí no está describiendo el Natsal, porque el traslado de la novia no será un juicio sobre ella. ¿Quedó claro? Entonces aquí Yahshua no está describiendo el Natsal, porque el traslado de la novia en la recta final 117, cuando expliqué todas las constelaciones, bueno, no todas, pues, ahí explico cómo es que Yahshua lleva a la novia en un camello, como en el caso de Rebeca. Bendito sea la vaca. Vean ahora esa recta final. Entonces, Yahshua no está diciendo esto es el Natsal, no está incluido el cuerpo de Mashiach, la novia, no está incluido porque no será un juicio. No, eso ya sucedió antes, habrá sucedido antes. Viene pronto Yahshua. Entonces, lo de Mateo 24, 40 y Lucas 17, lo que hemos leído, es antes del retorno en gloria, en Kabod, de Yahshua Mashiach a la tierra. Son dos eventos distintos. Mateo 24, ¿sí? ¿De acuerdo? Quiero decirles algo, miren. Es muy diferente a la 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Es muy diferente. Ahora, Mateo 24 habla de huir de Tito. Daniel 12 está hablando sobre esto, sobre Tito, ya lo dije. Bueno, ahora, vuelvo a repetir, sus almas son tomadas y sus cuerpos dejados, y ahí llega entonces las aves de rapiña y se los comen. Eso está, vamos a Apocalipsis 19, la suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David. Un gran profeta, no cabe duda. Apocalipsis 19, verso 17. Aquí ya está Yahshua retornando y ya hay billones de muertos en todo el mundo, por la gran tribulación y la ira. Dice 19 y 17 de Apocalipsis. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Yahweh. 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Tremendo. ¿Sí se entendió? Entonces por eso dice Yahweh, donde está el cuervo, ahí estarán las águilas. Y entonces ya entendieron los discípulos. ¿Te das cuenta que no sabemos nada? Pero sí somos buenos para el chisme, ¿verdad? Y para causar pleitos y división y estar pecando y buscando al diablo, ¿no? Es el que busca a ella. No, son tiempos súper peligrosos, hermanos, hermanas. Nada de desviarse tantito de la derecha a la izquierda, santidad total. Y amigos y amigas, ¿qué están esperando? ¿No estás viendo todas las señales? Mira esta administración.